Buenos días hermanos, buenos días hermanas. Saludo a toda la familia de la fe y doy gracias a Dios que podemos estar juntos otra vez en el día del Señor. Este es el día del Señor, separando este tiempo especial para poder buscarle, para poder recibir la palabra de Dios y ser edificados en este tiempo. En esta mañana quisiera compartir con ustedes lo que Dios ha hablado a mi corazón. Y recordaba cómo Pablo compara a la iglesia con un cuerpo. Esto lo encontramos en el libro de Corintios. Y nos habla Pablo de que cada miembro en particular cumple una función en especial. Y al igual que un cuerpo, hay que aprender a cuidarlo de todos los ataques externos que nos pueden llegar a dañar. Hoy vivimos nosotros en un contexto donde un virus está afectando al mundo entero. Pero en lo espiritual también hay agentes externos que pueden dañar al cuerpo de Cristo casi como si fuera un virus. Uno de ellos, la ingratitud. Es por eso que tenemos que aprender a fortalecer nuestras vidas con ejemplos que encontramos en la palabra de Dios de personas que manifestaron un corazón agradecido. Le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Lucas capítulo 8, del 34 al 39. En realidad esta es una porción de toda una historia que cuando usted lea el título de esta porción se va a dar cuenta a qué historia me estoy refiriendo. Lucas capítulo 8, del 34 al 39. En los versículos anteriores, del 26 al 34, al 33 mejor dicho, encontramos como título el endemoniado gadareno. Es este personaje o esta historia donde encontramos a una persona que había vivido durante muchos años atormentado por espíritus, pero que al encontrarse con Jesucristo pudo experimentar una liberación sobrenatural. Pero quisiera centrarme en lo que ocurre posteriormente a esa liberación. Por eso yo le invito a que podamos tener en cuenta a partir del pasaje 34 hasta el 39. Yo voy a estar leyendo la versión Dios habla hoy. Y dice así, a partir del 34. Los que cuidaban de los cerdos, cuando vieron lo sucedido, salieron huyendo y fueron a contarlo en el pueblo y por el campo. La gente salió a ver lo que había pasado, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, encontraron sentado a sus pies al hombre de quien había salido los demonios, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo, y los que habían visto lo sucedido les contaron cómo había sido sanado aquel endemoniado. Toda la gente de la región de los Gadarenos comenzó entonces a rogar a Jesús que se fuera de allí, porque tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien había salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él, pero Jesús le ordenó que se quedara y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él. Como le decía, me gustaría que nos pudiéramos centrar en esta historia a partir del versículo 34, porque a partir de ahí lo que yo puedo ver en la palabra de Dios es un corazón agradecido. El corazón de esta persona que había experimentado una tremenda liberación. Y lo primero que Dios hablaba es que un corazón agradecido quiere estar con Jesús. Lo que aconteció en este momento del ministerio de Jesús con la vida del hombre de la región de Gadara es una historia realmente sorprendente por cada uno de los detalles que lo rodean. Pero quisiera poder concentrarme en lo que ocurrió posteriormente con este hombre que fue conocido como la historia del endemoniado gadareno. Y lo que puedo encontrar en esta historia es que un hombre había sufrido, un hombre que había padecido grandemente en su condición de persona atormentada por espíritus, pero que ahora al encontrarse con la libertad que Jesucristo había soltado sobre él, estaba agradecido a aquel que le había hecho un gran bien. Y yo me preguntaba en este tiempo, ¿sigue recordando usted
el gran bien que le hizo Jesucristo el día que llegó a su vida, a veces nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Notemos que un corazón agradecido quiere estar con Jesús, más allá del conocimiento que tenga de Él o no. A veces pensamos que todo tiene que ver con el conocimiento intelectual de la teología, el conocimiento de haber leído muchos libros, pero lo que marca la diferencia en nuestras vidas es querer estar cerca de Jesús. Este personaje a mí me muestra que él, en agradecimiento, lo primero que quería hacer era estar con Él, estar con Jesucristo. Y encontramos también en Lucas, capítulo 7, del 41 al 47, y fíjense lo que dice. Jesús siguió. 2 hombres le debía dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contestó, me parece que el hombre a quien más le perdonó. Jesús le dijo, tienes razón. Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. La persona a quien poco se le perdona, poco amor demuestra. Cuando nosotros nos encontramos rindiendo nuestro corazón a Jesús, muchas veces nosotros sabemos cuál es la historia que hay en nuestro interior. Tal vez no todo el mundo sabe quiénes somos, pero al igual que esta mujer, podemos experimentar la misericordia de Dios, al igual que el gadareno, que experimentó una liberación tremenda en su vida. Por eso, en agradecimiento y por amor al Señor, él quería estar con Él. Un corazón agradecido nunca deja de tener ganas de estar con Jesús, de accionarse en favor de Él, de entregarse a Él. No le importa el qué dirán los demás. Hoy Jesús sigue buscando corazones agradecidos, que quieran estar con Él, que puedan tener la misma actitud que tuvo esta persona, que experimentó un milagro en su vida, el milagro de la salvación. A veces nos quedamos en los detalles de lo tremendo que fue la liberación de esta persona, pero al margen de lo tremendo que fue, yo quisiera rescatar lo agradecido que estaba. Después de esa liberación, después de ese obrar maravilloso en su vida, él permaneció agradecido y quería estar con Jesús. Esto a mí me lleva a la reflexión en cuánta gratitud hoy nosotros manifestamos para con el Señor. Si queremos o no queremos estar con Él, a veces tiene que ver con esa gratitud o ingratitud que nosotros podemos llegar a tener en el corazón. Lo segundo que Dios hablaba a mi corazón a través de este hombre que experimentó una liberación es que un corazón agradecido tiene deseos de servirle a Jesús. Tiene deseos de servirle. Cuando nosotros experimentamos la misericordia de Dios que llega a nuestras vidas, queremos permanecer cerca de Jesús. Queremos estar con Él en amistad profunda, como yo digo, cambiar la palabra comunión por amistad profunda, que tiene casi el mismo significado. Y cuando estamos en esa cercanía, con un corazón dispuesto, rendido a Él, ahí es cuando podemos escuchar con claridad su voz, hablando a nuestro corazón y dándonos directivas, contándonos de sus planes perfectos para nuestras vidas. Pero tenemos que permanecer ahí, en su presencia. Cuando este personaje experimentó la voz del Señor hablándole, cuando él quería estar con Jesús, cuando se acercó a Él, cuando estaba cerca en su presencia, él pudo escuchar que Dios le dio una directiva y él en su corazón experimentó
el deseo de servir a Dios. La palabra de Dios nos indica que este hombre quería dejar esa región e irse con Jesús a donde él fuera. El texto dice, el hombre de quien había salido los demonios le rogó que le permitiera irse con él. Aquí es donde nosotros podemos notar cómo un corazón agradecido, un corazón que se ha encontrado con Jesucristo, se comienza a alinear con los planes de Dios. Y saben que el sentir que tuvo este hombre fue inspirado por las mismas palabras que Jesús declaró cuando dijo, por tanto, id y predicad y haced discípulos en todas las naciones. Si nosotros prestamos atención, tiene el mismo sentir, el deseo de servir a Dios. Este deseo interno de querer servirle viene como producto de esa experiencia personal de encontrarnos con Jesucristo, que nos llama a salvación y a vida eterna, con un plan o un propósito para nuestras vidas. Esto nosotros tenemos que aprender a entenderlo y a tenerlo sumamente claro. Marcos capítulo 2 del 13 al 15 dice, de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa de Leví, en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que le seguían. Notamos que Leví escuchó la voz de Dios dándole una instrucción y él automáticamente lo siguió. Su corazón fue cautivado, como fue cautivado el corazón del Gadareno. Y fíjense que Leví prepara un banquete y también a ese banquete fueron muchos que tenían el mismo trabajo que él tenía. Automáticamente y casi sin darse cuenta comenzó a invitar a otros para que conocieran de Jesús. Y esto es lo que ocurre en un corazón que permanece cerca de Jesucristo. Se desata en su interior el deseo de servicio. Mateos capítulo 4 del 18 al 22 dice, Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca, arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Nosotros en este pasaje también encontramos como otros discípulos que se encontraron con Jesús, que escucharon su voz, fueron cautivados de tal manera que lo dejaron todo para servirle. Porque cuando realmente nos encontramos con Jesucristo, nuestro corazón comienza a desear servirle, a desear estar cerca de él. Este hombre había experimentado algo tan profundo en su corazón que estaba dispuesto a servirle. Él estaba dispuesto a irse. Él le rogó a Jesús, yo me quiero ir con vos. Jesucristo no solo había transformado su vida, sino que cambió sus prioridades de vida. Ahora él quería servirle porque era lo más importante para él. Y todo esto por lo agradecido que estaba. Y esto me llevaba a hacerme la siguiente pregunta. ¿Hemos experimentado la gracia salvadora de Jesucristo en nuestras vidas? Si lo hemos experimentado, ¿se ha desatado en nuestro interior el deseo de servirle? Son preguntas que solo usted tiene la respuesta. Y lo tercero que Dios hablaba a mi corazón en relación a este personaje que experimentó una liberación y cómo él manifestó un corazón agradecido, es que un corazón agradecido es obediente a los deseos de Jesús. No solamente quiere servirle, sino que también es obediente. Este hombre
comprendió que Jesús tenía planes y estuvo dispuesto de corazón a obedecerlos. Recordemos que él dijo que quería irse con Jesús, pero más allá de sus emociones, de su gozo personal, de lo que él tenía en mente o había pensado en ese momento, que era querer irse con Jesús, él estuvo dispuesto a obedecer. La obediencia es una característica de un corazón agradecido. Por eso Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Es a través de la palabra de Dios que nosotros, sus hijos, encontramos la dirección y la guía de cómo vivir una vida agradable delante de Él. Es por eso que el conocimiento de lo que Dios espera de mí lo encontramos en nuestros momentos de intimidad con la Escritura, con lo que nosotros llamamos Biblia. Por eso cada día es importante que podamos buscar la palabra de Dios, que podamos reflexionar en ella, que tengamos un momento de lectura de la palabra, sea la mañana, sea la tarde, sea la noche, reflexionar en ella, porque a través de la palabra nosotros encontramos la guía, la dirección de cómo tener un corazón agradecido a Dios, de cómo agradarle al Señor. La palabra nos enseña de que cuando el pueblo se desvió de los planes y los propósitos de Dios, fue cuando hubo falta de conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y no olvidemos que todos en Cristo hemos sido llamados a un sacerdocio santo, porque quizás alguno lee este texto y dice: bueno, habla del sacerdocio, le está hablando al pastor. No, la palabra nos enseña y nosotros tenemos que aprender a asumir nuestro sacerdocio. Fíjese que en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10 dice lo siguiente: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las maravillosas obras de Dios, el cual los ha llamado a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora Dios les tiene compasión. Nosotros hemos sido llamados a conocer la palabra de Dios y entender cuál es nuestra posición dentro del cuerpo de Cristo. Que nosotros podamos tener este corazón agradecido que está dispuesto a servirle al Señor, porque hemos comprendido y porque hemos conocido la palabra de Dios. No solamente porque el pastor nos dice, porque el líder nos dice o porque alguien nos obliga, cosa que ocurre quizás en muchos otros lugares, que la gente obedece solamente porque se le dice, pero no porque lo entiende. Cuando nosotros lo llevamos al entendimiento, algo ocurre en nuestro corazón que automáticamente nos lleva al servicio por amor, porque le amamos a Dios, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y yo pensaba y meditaba que este tendría que ser un buen tiempo para orar y pedirle al Señor que nos ayude a ser obedientes a sus planes y propósitos, que nosotros podamos tener ese corazón agradecido, que quiere estar con Él, que quiere servirle a Él y que quiere estar rendido delante de su presencia, haciendo y cumpliendo con los planes y propósitos que Dios ha establecido. Por eso, hermanos, yo le animo a que siga buscando del Señor, que sigamos juntos como familia de la fe en este tiempo donde muchas cosas se están complicando, quizás que podamos permanecer siendo iglesia de Jesucristo. ¿Qué le parece si oramos en esta mañana y le pedimos al Señor que nos ayude, que podamos juntos pedirle al Señor tener un corazón agradecido como tuvo este personaje que se encontró con Jesús? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día.
Gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, que podamos reflexionar en ella, que tu palabra sea la que pueda transformar nuestro corazón, que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestras vidas, que este sea un tiempo especial en que podamos reflexionar y volvernos a ti, Señor, teniendo en cuenta también todo lo que está aconteciendo, que nuestro mejor lugar sea estar en tu presencia, rindiendo nuestros corazones, rindiendo nuestra vida delante de ti. Padre, queremos ser hijos agradecidos, queremos ser hijos que quieren estar cerca tuyo, hijos que quieren cumplir con tus planes y deseos, con tus propósitos, Señor amado, y que podamos ser obedientes, Señor, a lo que tú deseas, más allá de lo que nosotros podamos llegar a sentir, que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas y te doy gracias por todo lo que estás haciendo en este tiempo, Señor, porque tú sigues obrando en medio de todo este tiempo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Le invito a que usted pueda permanecer siendo Iglesia de Jesucristo. Recuerde, si usted necesita oración, puede estar enviando un mensaje y podemos estar orando juntos los unos por los otros y fortalecernos en este tiempo que nos toca vivir. Que el Señor le bendiga. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo De rodillas, Clamor por Argentina, unánimes. Este 25 de mayo al mediodía, Argentina se une en un solo clamor. Como creyente, sos protagonista en el lugar donde te encuentres, en el trabajo, en el campo, en la fábrica, prestando servicios, viajando, paseando, en familia, entre amigos o en soledad frente a Dios. Te invitamos a que tomes este momento para unirte a todos los cristianos del país. Clamamos a nuestro Dios por la finalización de la pandemia, la sanidad de los enfermos y consuelo para las familias que perdieron a sus seres queridos y la difícil situación que atraviesa el país. de rodillas, me rindo a ti. En un acuerdo, en base a Segunda de Crónicas 7:14, el 25 de mayo a las 12 p.m., desde La Quiaca hasta Ushuaia, los argentinos nos unimos en un solo clamor. Clamor por Argentina. Unánimes. Es tu ser que de rodillas
venceré.